Bueno, hay otra falacia, una mentira que se le ha contado a muchas personas, y es que Martín Lutero se retira de la iglesia porque quería casarse con alguien. Bueno, detrás de esta cuestión de Martín Lutero se encuentra, claro, una verdad grandísima, que es el hecho de la protesta de Martín Lutero en contra de las indulgencias de la Iglesia Católica del siglo en que él estaba viviendo. Entonces, todo esto pone claro de manifiesto unas cosas muy increíbles que lo vamos a ver en este video. Cosas como, por ejemplo, la venta de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Quiénes fueron los que participaron y por qué fue que Martín Lutero decide contraatacar con las escrituras a una doctrina que ellos estaban formando, y eran la de las indulgencias, que no tenía base ni sustento en las escrituras? Entonces Martín Lutero utiliza las escrituras, él que era doctor en teología, que no fue porque él quería casarse o porque quería tener relaciones con una mujer, no fue por eso, fue por otras cosas de un peso y talante más académico y teológico que el simple hecho de una relación marital. Quédate en este video porque lo que estás a punto de ver es algo fascinante que te volará la tapa de los sesos. Vamos entonces a iniciar. Ok, entonces vamos a ver el video. Era un sacerdote de la Iglesia Católica que hacia el año 1500, de por allá, de 1513 en adelante, él comenzó a tambalear y ya hacia el año 1520 y 1527 ya toma decisiones sólidas. El Papa le dijo, bien, está enamorado, pues se sale y se casa, pero no puede seguir ejerciendo. Y él dijo, no, yo quiero seguir ejerciendo y me quiero casar. El Papa le dijo, no. Entonces, como él era sacerdote agustino, sacerdote de la Iglesia Católica, pues él dijo, pero yo sé las cosas malas que hacen los curas, y que hace la Iglesia, y que hacen los obispos. Pues entonces voy a sacar los trapitos al sol. Y el Papa, pues sáquelos al sol. Pero las cosas son como son. Entonces comenzó a decir muchas cosas que estaban mal, como siempre ha existido y como siempre existirá. Gente en la iglesia que no hace las cosas bien. Y existía sacerdotes que no hacían las cosas bien. Martín Lutero era uno de esos. Y por eso fue que se salió. Porque era uno de esos y comenzó a denunciar. No dijo nada. Las cosas malas que había dentro de la iglesia. Martín Lutero, si él hubiese obedecido y si él hubiese querido ayudar a la iglesia, él nunca se hubiese puesto en contra de la iglesia. Él hubiese sido humilde, pues me salgo, me caso y ya. Pero no hubiese hecho daño a la iglesia. Pensó que iba a hacer bien. Lo que hizo fue dividir la iglesia. Algunos le creyeron, lo siguieron, porque siempre hay gente resentida contra la iglesia. Siempre hay. Dentro de la Iglesia Católica siempre hay uno que dice, a mí un cura me regañó y no le perdono ni aunque me esté muriendo. Y si viene alguien y dice, vengan conmigo los resentidos, dice, yo soy uno, me voy con usted. Y lo necesito para que hable mal de la iglesia. Aquí estoy yo, de gratis. Claro. Porque siempre habrá alguien que dentro de la iglesia a usted lo trata mal. Siempre. Si a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el inocente. Ok, vamos entonces a mirar algo que es muy interesante, y es en cuanto a la reforma. La reforma es más que un ser, un hecho más de una relación marital. La reforma protestante fue un movimiento. Si hubiese sido solamente porque alguien se hubiese querido casar, pues no hubiese tenido las dimensiones que tuvo la reforma protestante. Llegó a derrocar imperios
imperios completos. Alemania entera se convierte en una nación en la que se le permitía a las personas leer las escrituras traducidas por Martín Lutero y ser católico. O sea, cambió la política fuertemente. Las monarquías tuvieron que cambiar en cuanto a su manera de proceder, ¿sí? En la religión. Las monarquías antes eran católicas, acérrimamente católicas. Ahora, si las monarquías eran católicas, el movimiento de la Reforma tuvo mucho más allá de un hecho marital, ¿sí? No podemos dejar la Reforma protestante tan mal. O sea, debemos también defender estos puntos que creo yo son muy importantes. Ahora, hay 3 errores principales que se ven allí en lo que Martín Lutero dice. La falacia de la motivación personal, ¿sí? La trivialización de los principios doctrinales y la falsa analogía de San Francisco de Asís. Ahora, hay una tesis protestante histórica, ¿sí? Que es la que vamos a mantener en este momento, y este documento lo que va a hacer, el documento que hemos hecho y este video lo que trata de hacer es defender la Reforma, ¿sí? Que no fue una rebelión por motivos personales, sino fue una recuperación necesaria al evangelio apostólico que había sido oscurecido por siglos de tradiciones humanas. O sea, en cierta manera, el evangelio había quedado a oscuras, por eso se le conoce el siglo del oscurantismo. A las personas no se les permitía leer las escrituras. A las personas de aquel entonces solamente se les predicaba en latín. Aquí en Bogotá, en unas décadas anteriores, cuentan los abuelos que el sacerdote predicaba a espaldas y en latín. O sea, que las personas, así como llegaban, así salían, ¿sí? Entonces, claro, esto tiene que ver con la salvación también de cada uno de nosotros. Y como lo hemos dicho, en Profecías Asombrosas hablamos de la salvación que cada uno de nosotros necesitamos. Y por eso es que traemos estos temas. Y la Reforma Protestante de Martín Lutero también tiene que ver con la salvación de miles y millones de personas. Así es que vamos a orar para iniciar con este estudio. Oremos. Eterno Dios, Señor, queremos que tú clarifiques esto en cada uno de los corazones. Permite que la persona que está escuchando este video sea tocada, impresionada con tu Santo Espíritu y que pueda, Señor, ser claro este tema a él y que él pueda entender lo que significa el seguir tu palabra y seguir tus escrituras, como lo hicieron personas de antaño, como fueron los reformadores. Lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Santo Espíritu. Amén. Entonces la Reforma Protestante fue volverle a darle a las personas la Biblia. A las personas no se les permitía leer la Biblia y se les predicaba en latín. Entonces había mucha confusión, habían nacido doctrinas que estaban fuera de las escrituras. Las personas pensaban que por comprar una indulgencia ellas podrían tener salvación, ¿sí? Habían doctrinas que, por ejemplo, si una persona la que estamos hablando, la indulgencia, si una persona pagaba al sacerdote una moneda o hacía una donación a la iglesia, entonces el alma de un tío, de un abuelo, de una prima salía del purgatorio y se iba directamente al cielo. Entonces esto era vender el evangelio, y esto no se encuentra en las escrituras, y eso es lo que vamos a ver a continuación. De tal manera de que las personas pensaban que la salvación era a través de la iglesia. Si ellos cumplían con los sacramentos de la iglesia, entonces ellos podían tener salvación. La salvación según la Iglesia Católica no estaba fuera de la iglesia, ¿sí? Pero la salvación está fuera de la iglesia y está en Cristo Jesús, ¿sí? Pero no fuera de Jesús. Fuera de Jesús no está la salvación, ¿sí? La salvación está solamente en Cristo Jesús. Entonces las personas, como tenían esa ignorancia, no sabían cómo salvarse, las personas cometían errores, pecaban. Entonces ellas se iban al sepulcro con pecados, y muchas personas de lo antaño se perderán por la falsa
interpretación de las escrituras de los curas y porque los curas no les dieron la Biblia a las personas. Por eso esas personas se van a perder. Entonces la reforma protestante fue devolverle la verdad al mundo entero. Los países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra no fueron los mismos después de que fueron protestantes. Esos países llegaron a ser potencia mundial porque el protestantismo entró en esos países. Alemania fue protestante y en el siglo XVIII y siglo XIX Alemania fue uno de los países más prósperos. Estados Unidos e Inglaterra igual. Claro, luego el protestantismo se empezó a introducir por varias sectas y sociedades secretas en estos países y los jesuitas empezaron a infiltrar en los congresos haciendo que estos países que eran una vez protestantes se convirtieran hoy en día en países católicos, y países como Inglaterra, por ejemplo, que hace unas décadas, unos siglos atrás, era un país protestante donde la reina virgen, ¿sí? Isabel I, puso el protestantismo en las cúspides de la monarquía británica. Con el tiempo, ahora Inglaterra hacen un seminario para aprender hechicería, ¿sí? O aprender brujería, ya sea blanca o ya sea negra. Entonces, este país que antes era un país protestante, ahora las universidades tienen cursos ofrecidos a las personas para que sean brujos y hechiceros. Entonces, fíjate cómo todas estas sociedades secretas y todos estos jesuitas se fueron infiltrando en los gobiernos, en los parlamentos, para cambiar el gobierno y hacerlo católico. ¿Acaso no lo vemos con el primer ministro? Hace un tiempo atrás, el ex primer ministro que salió de ser protestante a católico. Y entonces vemos el país protestante, que el primer ministro debe ser la cabeza protestante del país, se convierte en católico. No hemos visto también presidentes católicos en Estados Unidos, y no hemos visto cómo los jesuitas se han infiltrado y haciendo que todos estos países protestantes se vuelvan católicos. Y hacen seminarios en cada uno de estos países protestantes, seminarios católicos, para diseminar todo el catolicismo por todo el territorio y las monarquías, ¿sí? Entonces la reforma protestante en el siglo XVI lo que hizo fue darle vida a los países, darle vida, poder hacer que las personas pudiesen tener una interiorización de las escrituras, pudiesen llegar a las escrituras. Esto fue lo que hizo la reforma protestante. Uno de los protestantes que llevó la Biblia al pueblo fue William Tyndale. Tyndale dijo que él iba a hacer que hasta el granjero más ignorante pudiera saber más de las escrituras que el mismo Papa. Claro, el cardenal que escuchó le dijo: mira, estás jugando con fuego y puedes quemarte, le dijo a Tyndale. Tyndale muere torturado. Claro, Tyndale le dejó como herencia la Biblia traducida al inglés para que las personas pudiesen tener el conocimiento de las escrituras. El conocimiento estaba monopolizado, la Iglesia Católica solamente tenía las escrituras y el Papa decía que solamente él podía interpretar las escrituras porque eran divinas y porque el lenguaje en que fue escrito el Nuevo Testamento era un lenguaje divino que nadie podía saberlo sino solamente el Papa, el que interpretaba las escrituras. Y Tyndale dijo: cualquier persona puede interpretar las escrituras si las lee, confiadamente y juiciosamente, puede entender las escrituras. El Papa no es el único que puede interpretar las escrituras. Entonces había un sesgo en cuanto al conocimiento de las escrituras y las personas morían en la ignorancia, que claro, eso es lo que me llena a mí de fervor y hervor para predicar las escrituras, porque hay mucha ignorancia en cuanto a las escrituras. Claro, muchas personas mueren sin el conocimiento y mueren sellando su perdición eterna por no tener conocimiento. Las escrituras dicen: mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Entonces llega Martín Lutero, traduce las escrituras al alemán, las escrituras, la Biblia, al alemán, y esto fue lo que hizo separar totalmente a Martín Lutero,
porque obviamente ya había pasado esa separación, pero la Biblia fue la que hizo totalmente la separación entre el catolicismo y el protestantismo. Ahora los protestantes tenían una Biblia en alemán, ahora cualquier alemán podía tener acceso a las escrituras, y el rey Carlos de aquel entonces quiso hacer que su reino fuese católico, y al hacer eso todos los electores de aquel entonces se arrodillaron delante de él y dijeron: quítanos la cabeza, pero nosotros no vamos a llevar a Alemania otra vez a la oscuridad. La Biblia de Lutero debe estar en toda la nación y se nos debe permitir a nosotros como protestantes tener la Biblia. El que quiera ser católico puede ser católico, y el que quiera ser protestante puede ser protestante. Pueden haber Biblias católicas, pueden haber Biblias protestantes. Ahora, yo he dicho esto en varios videos, que las Biblias protestantes vienen del Textus Receptus. El Textus Receptus es el texto que más tiene manuscritos. Los manuscritos eran escritos a mano de los apóstoles, de los discípulos, los padres de la iglesia, que escribieron a mano las escrituras. Entonces estos eran manuscritos. Los del Textus Receptus viene de los apóstoles, mientras la Biblia de los católicos y las nuevas versiones vienen de los textos alejandrinos, que son gnósticos y que tiran por tierra la divinidad de Jesús. Entonces, en cierta manera, todo esto trajo la Reforma Protestante. La Reforma Protestante le trajo vida al ser humano, le trajo luz al ser humano. Entonces no fue porque Martín Lutero quería tener relaciones para separarse de la iglesia. Esto no lo dice la historia. ¿Sí? La historia dice que fue por conceptos de indulgencias. En Alemania llegó un monje, un predicador llamado John Texel, y fue comisionado por Roma para vender indulgencias para Alemania. León X se había puesto en el corazón el remodelar la Basílica de San Pedro, y esta era una construcción que costaba demasiado dinero, y las arcas del pontífice se agotaron rápidamente, que él entonces pasó a la venta de las indulgencias, ¿sí? En la venta de las indulgencias, entonces él le otorgaba el poder a los que estaban comisionados para vender las indulgencias, una bula papal en la cual estaba escrito de que el Papa absolvía los pecados que las personas pretendían cometer o que habían cometido por solo unas monedas. Entonces, claro, como León X tenía en su proyecto la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, se había quedado sin dinero, entonces comisionó a estos monjes para que fueran por toda Europa para recolectar dinero y así terminar su obra de la Basílica de San Pedro, porque eso era lo que él quería heredarle al mundo. Quería irse de este mundo, quería morir con la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto se introdujo algo que se llama teología, y la teología basada en las escrituras le pegó una bofeteada al León X y le dijo: no, señor, así no puedes actuar. Si quieres construir, que no sea por la ignorancia de las personas. Si quieres recolectar y quitarle el dinero a ellos, que no sea porque sin el conocimiento de ellos. En cierta manera le pegó una bofeteada a León X y empezó la guerra entre dos grandes poderosas mentes, León X y Martín Lutero. León X, por un lado, él obviamente quería recolectar dinero, comisionó a John Texel para vender las indulgencias con la bula papal, diciendo: yo absuelvo de los pecados que quieran cometer o los que ya hayan cometido. Llegó esta cuestión hasta Wittenberg, donde estaba Martín Lutero. En Wittenberg, Martín Lutero era profesor, era doctor en teología, y llegan varias personas diciéndole que se les estaba dando absolución de los pecados que querían cometer o los que ya habían cometido por unas pocas monedas, y que si alguna persona que tenía algún tío, su suegro o suegra que estaba en el purgatorio y daba una monedita y la moneda caía en el cofre, entonces el alma del tío salía del purgatorio y se iba al cielo.
Martín Lutero, que era doctor en teología, que entendía las escrituras, leía en griego y en hebreo, pues él obviamente que tenía más conocimiento que todas esas personas ignorantes, obviamente ignorantes en el sentido de que no podían tener acceso a las escrituras, no porque ellos querían serlo. Entonces él, como tenía acceso a las escrituras, pues él hizo las 95 tesis hablando y contradiciendo las indulgencias. Entonces es mentira que tú das una moneda y la persona va para el cielo, porque las escrituras dicen que la salvación es solamente por fe y en Cristo Jesús. Entonces, en esto es que se basa la salvación. Entonces, la cuestión es que Martín Lutero hace las 95 tesis, y en las 95 tesis él pone de manifiesto que todas las doctrinas, todas las creencias del Papa y las doctrinas católicas que no están fundamentadas en las escrituras, pues él las empieza a debatir. Entonces no es un asunto de relación marital, es un asunto de mente contra mente, es un asunto de doctrinas, ¿sí? Es un asunto de cuestiones teológicas. Entonces, si el Papa es teólogo, pues entonces Martín Lutero también es teólogo, y Martín Lutero es doctor en teología. Entonces no es una persona que se va a dejar meter los dedos a la boca, como decimos aquí en Latinoamérica. Todo esto sí iba sucediendo en este panorama. Habían guerras en diferentes partes en Europa. La Iglesia Católica cada vez se iba haciendo mucho más débil, y la Reforma Protestante debilitó completamente la estructura eclesiástica romana. ¿Por qué? Porque cuando las personas tuvieron las escrituras, cuando Martín Lutero tradujo las escrituras y le dio las escrituras al pueblo, las personas empezaron a dar cuenta de que el Papa era el anticristo. Al darse cuenta de que el Papa era el anticristo, que era el hombre de pecado, pues entonces dejaron al catolicismo y se unieron al protestantismo, y el protestantismo empezó a crecer, no por falacias, no por mentiras, sino por las escrituras. O dime eso, tú que eres católico, si has leído la Biblia completamente, o si en algún momento has tomado seriamente tu catolicismo o tu religión. No, porque el catolicismo nunca lleva a las personas a una relación íntima con Cristo Jesús, porque Jesús no se encuentra donde no se leen las escrituras. Ahora, si tú eres un católico que lee las escrituras, te felicito, pero léela de acuerdo a lo que dicen las escrituras, a cómo las escrituras se interpretan. Entonces habían varias tesis de las cuales Martín Lutero puso allí en las 95 tesis. La tesis 27, por ejemplo, dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto como la moneda resuena en el cofre, el alma vuela fuera del purgatorio. Entonces eso es una mera doctrina humana. Esto no tiene un sustento de las escrituras. Entonces, fíjate que, a ver, el señor Luis Toro, que lo vimos al inicio, él no dijo esto de las tesis. Él no dijo eso. ¿Por qué? Porque no le conviene a ellos hablar de las 95 tesis, porque las 95 tesis echa por tierra la doctrina del catolicismo, lo tira por tierra. Eso no tiene peso académico ni teológico, solamente son cuestiones de superstición. A veces hasta brujería se encuentra allí, ¿sí? Tesis, por ejemplo, la tesis 32 dice: serán eternamente condenados junto con sus maestros. ¿Quiénes ellos? Aquellos que crean que las cartas de indulgencia le aseguran su salvación. Entonces no es que, a ver, el Papa llega y hace una carta y dice: yo absuelvo a los pecados al que me dé una monedita para yo poder reconstruir la Basílica de San Pedro. Tome, le doy esta carta, vaya y peque y haga todo lo que quiera, que yo con esta carta yo ya lo absuelvo usted los pecados. Claro, esto es tonto, es una falacia. Entonces muchas personas se tragaron ese cuentico como si fuera un buffet, ¿sí? Había que escoger, ¿sí? ¿Qué quieres para pecar? A ver, ¿quieres darme una moneda? ¿Quieres darme un territorio? No importa lo que me des, igual dame algo que yo te absuelvo de un pecado. Esto es un buffet de salvación. Y Martín Lutero dijo: estas personas serán eternamente condenados junto con sus maestros.
porque la indulgencia no da salvación. Las Escrituras dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se basa en creer en Cristo Jesús. También dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces fíjate que la salvación se basa en creer, se basa en bautizarse, y bautizarse no se debe cobrar, porque la salvación es gratis. Entonces claro, aquí había una venta de salvación: dame unas monedas, yo te absuelvo tus pecados y te vas para el cielo. Y en contra de eso estaba las Escrituras que dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Las Escrituras hablan de una salvación gratuita. La salvación habla de una salvación por creer solo en Jesús. Y creer no cuesta, no me cuesta mi dinero en mi bolsillo para creer. ¿Sí? La tesis 62 dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria, de la gracia de Dios. Es solo por medio de la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Es por su gracia que nosotros somos salvos. ¿Sí? Ahora, aquí hubo un redescubrimiento de la justificación por la fe. Las personas que creían que eran justificadas, creían que eran salvas por medio de las obras, por medio de comprar, por medio de hacer. Entonces ellos compraban y eran salvos, pero las Escrituras hablan de la justificación por la fe. Y lo que motivó a Martín Lutero no fue el resentimiento, no fue que él no pudo casarse, fue más una profunda angustia espiritual que él sentía de él y de muchas personas. Él creía que miles de personas se iban a perder por creer estas tonterías. Entonces él, motivado por esto, fue que llegó a hacer esa reforma protestante. ¿Sí? El historiador Roland Bainton dice lo siguiente: su agonía, la agonía de Martín Lutero, él hubiera querido amar a Dios, pero ¿cómo podía amar a Dios un juez airado a un verdugo? O sea, él en cierta manera, claro, se le había vendido la imagen de Dios como un Dios verdugo, un juez airado, un juez que estaba esperando a las personas que cometieran un pecado para ¡pum!, castigarlo. Y si no tenía plata para comprar el perdón, entonces los pobres eran perdidos, los pobres estaban perdidos porque no tenían plata y porque pecaban. Y esto está en contra de las Escrituras, porque Jesús dijo, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Sí? Ahora, como monje, Martín Lutero se esforzó por alcanzar la paz a través de las obras, pero jamás pudo encontrar la salvación por medio de las obras. Él se latigaba, él se pegaba. Dice El conflicto de los siglos, un libro escrito por Elena G. White, que dice que si él hubiese seguido con esa vida de latigazos, de castigarse, él mismo se hubiese acabado con su vida. Entonces fíjate hasta cuánto era Martín Lutero de religioso. Eso no era porque él quería acostarse con mujeres, no, era porque él era demasiado religioso, y como él pensaba que él se salvaba por las obras, entonces él buscaba salvación, pero no la hallaba en la Iglesia Católica. Por más de que tú busques la salvación en la Iglesia Católica, jamás la vas a encontrar, porque la salvación no se encuentra en la Iglesia Católica. La salvación se encuentra en Cristo Jesús, y solamente en Cristo Jesús. Las Escrituras dicen, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es mediante papas y concilios que somos salvos, no es mediante la iglesia, no es mediante sus sacramentos, sino es mediante Jesús en que podemos ser salvos. Si un cristiano católico escucha esto, debe ser protestante, debe creer en Jesús para ser salvo y para tener vida eterna. Las Escrituras dicen en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero comprendió esto, cuando Martín Lutero se encontró con esto, su vida cambió. Él empezó a tener fe en Cristo Jesús. Él empezó a buscar a Jesús, no en la iglesia, en los concilios, no en los papas, sino él empezó a buscar a Jesús en su interior, en su recámara. Empezó a confesar sus pecados al Señor, y
una vez él había confesado sus pecados a Jesús, él confió en el perdón que Jesús le había dado. Y él, al sentir esa paz, entendió que el justo por fe vivirá, que la condena que la iglesia hablaba no era una condena que estaba basada en las escrituras, ¿sí? La justicia de Dios no era la que condena, sino la que Dios le da a un pecador para que cree en Cristo. Si tú crees en Jesús, Dios te justifica, porque tú crees en el que murió por ti. Y si tú crees en el que murió por ti, es como, por ejemplo, si tú te encuentras frente a un juez, has cometido un delito y tienes que pagar, y de repente aparece alguien en la sala y dice: yo voy a pagar por este hombre, por esta mujer. Y tú inmediatamente te sorprendes porque dices: ¿de dónde llegó él? ¿Cómo me conoce? ¿Va a sufrir mi castigo? ¿Va a pagar mi pena que yo merezco? Y la persona dice: sí, yo la voy a pagar. Pues eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Tú merecías la muerte porque tú y yo pecamos. Tú merecías la muerte. Pero Jesús, al morir por ti, lo que hizo fue pagar lo que tú merecías. Tú merecías la muerte, Él murió por ti para que tú pudieses gozar lo que Él goza, ¿sí? Y eso hace de Jesús una persona singular. Eso hace de Jesús un ser que vale la pena adorarlo, que vale la pena seguirlo, que vale la pena andar con Él, porque sin Él no somos nada. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Yo sin Jesús no puedo hacer. Puedo contentarme, puedo emborracharme, puedo fornicar, puedo adulterar. Pero la mayoría y miles de personas que hacen esto viven una vida vacía porque no tienen a Jesús en su corazón, ¿sí? Entonces, solamente mediante la fe es que nosotros somos salvos y podemos tener salvación. Las escrituras dicen en Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por obras, no es por dinero, no es por indulgencias como nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos es solamente por Cristo Jesús. Hace miles de años se le había vendido esta mentira a los seres humanos, que por medio de las indulgencias es que ellos podían alcanzar salvación, pero las escrituras dicen que es por la fe, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que no es por obras porque yo soy salvo, sino que es por la fe en Cristo Jesús, porque Él murió por mí para darme eterna salvación. Es solamente por Él. Así es que hay tres cosas muy importantes que la Reforma le regaló a la tierra, a este mundo, escudriñando, estudiando las escrituras. La primera es solo la escritura. La Reforma le dio al mundo que solamente por medio de la escritura es que tenemos un conocimiento completo, ¿sí? Y solamente por la fe es que somos justificados, y solamente por gracia, porque la salvación es un don inmerecido por Dios. Así es que la salvación es gratis, la salvación es por fe, y la salvación se obtiene por medio de la lectura de las escrituras. Entonces esto tira por tierra cualquier religión y cualquier ismo, ¿sí? Cualquier ismo, catolicismo, budismo, hinduismo, islamismo, cualquier ismo tira por tierra, porque ningún ismo puede sostenerse frente a la Biblia, la fe y la gracia. La Biblia no habla de ismos, habla de relación. La Biblia habla de una relación persona a persona. La fe es algo que está en mi interior y Dios, solo yo y Dios estamos allí. Y la gracia es algo gratuito, es algo que no tengo que pagar por ser salvo. Así es que todas estas tres cosas no necesitan ismos: budismo, cristianismo, catolicismo. Esto es relación. Hay personas que nacieron en la iglesia y que no saben estas tres cosas. Hay personas que son desde niños cristianos, protestantes, y que no saben estas tres cosas. Hay personas que llegaron al evangelio de viejos, pero no saben, pero son ismos. Llegaron solamente a una religión y critican a una y a otra persona, y solamente son ismos, ¿sí? Pero no tienen estas tres cosas: escritura, fe y gracia.
Escritura, conocimiento, fe, relación, gracia, salvación. La escritura, la relación y la gracia, la salvación. Esto es vida. Por eso Pablo hablaba de que el evangelio es poder de salvación. Es poder de salvación. ¿Sí? Entonces, mis queridos, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Entonces no fue, como lo dijo el sacerdote Luis Toro, que fue porque Martín Lutero quería una relación marital. No, decir esto es echar por tierra la reforma protestante. Pero eso es lo que a él le interesa. Pero a nosotros los protestantes nos gusta decir las cosas como son, a la escritura, al escrito está. Y si nosotros leemos el escrito está, no tenemos quien nos condene, no tenemos quien nos debata, porque las escrituras se defienden a sí mismas. Así es que, mis queridos, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Si este video te ha servido de algo, si este video te ha llegado a tu corazón, compártelo con otras personas, dale like, suscríbete y por favor, ora por este ministerio. El Señor está haciendo grandes cosas. Quiero darte a conocer un proyecto, y este proyecto es un libro. Este libro se llama Profecías Asombrosas. Es un libro, y es más que un libro, es un proyecto. Yo te hago una pregunta: ¿sabes qué es la bestia del abismo? ¿Sabes cuáles son los 3 espíritus a manera de rana? ¿Sabes cuál es la imagen de la bestia? ¿Sabes cuál es la bestia de Apocalipsis 13? ¿Sabes qué significa el número 666? La marca de la bestia. ¿Sabes cuál es el sello de Dios? Bueno, todas estas cosas se encuentran aquí en este libro. Gracias a Dios y por la gracia de Dios hemos podido escribir este libro. Se llama Profecías Asombrosas, así como el canal Profecías Asombrosas, y tiene que ver con todo el conglomerado de las profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, para que tú puedas tener ese conocimiento. Ya muy pronto vamos a sacar una segunda edición. Puedes hacer tus pedidos, puedes también regalárselo a otras personas. Está escrito de manera sencilla para que tú puedas tener vamos a ver si la cámara enfoca. Sí, ahí enfocó la cámara, y puedes tener acceso a él y puedes compartirlo con otras personas. Así es que si lo deseas, puedes escribirnos para que nosotros te lo mandemos. Me imagino a cualquier parte te lo podemos hacer llegar, lo puedes hacer compartir. Está escrito de manera sencilla, en un lenguaje en que tú lo puedes entender. No es teología, no tiene palabras teológicas como suelen tener algunos libros. No, este libro ha sido escrito de manera sencilla para que tú simplemente lo puedas leer y entender con un lenguaje sencillo, pero que allí están profundamente escondidos y puestos en evidencia todas las profecías que están en las escrituras, especialmente las de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Así es que el Señor te bendiga. Este es un proyecto, gracias al Señor que nos ha permitido tener este proyecto, haberlo hecho y verlo una realidad. Y bueno, claro que sí, es para todos los que deseen. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte al canal y darle like. Vamos a terminar con una oración. También te digo, antes de orar, que puedes escribir allí en los comentarios sobre qué tema te gustaría que habláramos. Y claro que sí, vamos a hablar acerca de ese tema, ¿vale? Un abrazo, Dios te bendiga y vamos a orar. Señor Dios que estás en los cielos, tú sabes y conoces a cada persona que va a ver este video y me conoces a mí. Te ruego, Señor, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de las Escrituras para no cometer errores y que estos errores puedan llevarnos a la perdición de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a entender y a conocer, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, todo esto lo rogamos en Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarda. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarda.